El tema que yo le he puesto a este mensaje es reedificando. Reedificando otra vez. O aquí lo pusimos reedifica. Reedifica es el tema de este mensaje. Y el deseo mío esta mañana es compartir un mensaje profético para esta iglesia Monte de Sion para el año 2022. Amén. Ya hemos dado la visión sobre la casa, pero ahora queremos dar este mensaje. Porque lo que se había iniciado al comenzar de esta década, hace 2 años atrás. Se recuerda como iglesia hablábamos al terminar el 2019 para entrar a una nueva década, a un nuevo año que iba a ser una década para el reino de Dios, donde la mentalidad ya no iba a ser sobre la iglesia, pero sobre el reino de Dios, de cómo ganar almas para el reino de Dios, de cómo tener una mentalidad del reino, de ya no enfocarnos en establecer ministerios grandes, sino en fortalecer el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. Esa fue la palabra que Dios nos dio hace 2 años atrás. Más no sabíamos que algo iba a iniciar hace 2 años atrás, que paró a todo el mundo. No tenemos que hablar lo que es, todos ya lo saben. Se levantó una pestilencia que empezó a atemorizar al mundo entero, pero también atemorizó al pueblo de Dios. Eso fue hace 2 años atrás. Y ahí a la misma vez se levantó contra la iglesia. Se levantaron hombres, se levantaron gobiernos, se levantaron edictos para intimidar, para atemorizar y para frustrar al pueblo de Dios. Y muchos de esos edictos todavía están. Si usted está siguiendo las noticias, yo tengo algunos conocidos en el país de Canadá. Y ellos están dejando saber que el día de hoy comenzó una nueva ley, un nuevo edicto por varias semanas, donde una vez más están cerrando todo, y cualquier iglesia que abra las puertas, sea en un edificio como estos o si se reúne gente en las casas para alabar a Dios, se les va a multar a cada persona entre $1,000 y $6,000. Pero muchos pastores han dicho que ellos ya no van a cerrar su iglesia. Ellos ya no se van a esconder. Haya edictos, haya leyes, haya multas, ellos ya no lo van a hacer. Hace 2 años todos lo hicieron, porque pensaron que eso iba a ayudar que esta pestilencia se fuera. Pero como hemos mirado, el hombre ha tomado lo que ha pasado y lo ha usado para obtener poder. Y ahora ellos quieren cerrar la casa de Dios. Si no hemos mirado que en los últimos 2 años, esa década que inició con el punto de vista sobre la mentalidad del reino, de repente se levantó oposición. Y lo que se había empezado a construir, especialmente aquí en Monte de Sion, el pastor Núñez, él predicó el 2018 y 2019. Él predicó mucho sobre los libros de Nehemías y el libro de Esdras, porque Dios, él le dio a él la visión de que era tiempo de tumbar lo viejo y reconstruir algo nuevo. Y Dios lo usó a él para iniciar una fundación nueva en la iglesia. Y fue lo que se hizo en el 2018 y el 2019. Y iniciamos el 2020 con la mentalidad de que ahora íbamos a edificar sobre esa fundación, sin saber que se iba a levantar una oposición grande. No nomás aquí, pero en las iglesias. Más, yo vengo a decirle a usted, Monte de Sion, usted que me escucha a través del audio o que me está mirando ahorita aquí en video, yo le vengo a decir que el tiempo para levantarnos otra vez y reedificar la casa de Dios ha llegado una vez más, iglesia. El tiempo de sentarnos, el tiempo de estar a un lado llegó a su fin.
El tiempo de escondernos, como dijimos el año nuevo, el tiempo de escondernos llegó a su fin. Es tiempo de salir y ser la luz donde quiera que vayamos. Dígale a su vecino, es tiempo de ser la luz. Pero dígaselo, es tiempo de ser la luz. It's time to be the light. Ahora, todo esto que se ha levantado no es nada nuevo. Si usted lee su Biblia, hay ejemplo tras ejemplo en la Biblia de lo mismo sucediendo. Y el ejemplo a lo cual yo lo quiero llevar esta mañana con este mensaje es el ejemplo en el libro de Esdras. Lo que pasó con el pueblo judío. Ellos lo puede leer en su casa, segunda de Crónicas, capítulo 36. Miramos que Salomón murió. Y cuando él murió, el reino se dividió en dos. Y al esto sucederse, el pueblo empezó a decaer más y más y más. Se empezaron a alejar más y más de Dios. Y Dios empezó a levantar profetas en los dos reinos para regresar al pueblo hacia él una vez más. Mas la gente no quiso escuchar. Escuche, iglesia. El que tenga oídos para oír, escuche lo que Dios está hablando esta mañana. El pueblo escuchó profetas declarando la verdad. Regresen a Dios. Es tiempo de regresar a Cristo. Es tiempo de volver a Él una vez más. Mas ellos no quisieron escuchar. Ellos no quisieron obedecer lo que Dios estaba hablando a través de su profeta. Sino Dios levanta a otro profeta llamado Jeremías. Y Dios le da a él una profecía. Usted lo puede leer en su casa en Jeremías capítulo 25 versículo 12 y Jeremías capítulo 29 versículo 10. Él hace una profecía que por causa de su rebelión, por causa de su pecado, Dios va a permitir que venga otro reino, el reino de Babilonia, que vengan y los tomen cautivos y los van a sacar de su tierra y ustedes van a ser extranjeros en un lugar diferente. Y eso va a suceder hasta que se cumpla un periodo de 70 años para que esa tierra pueda descansar. Y ustedes serán llevados cautivos por 70 años. Mas el pueblo no escuchó. El pueblo dijo, tú eres un hombre bien amargo. Porque Jeremías era conocido como el profeta solemne. Pues él fue el que escribió el libro de Lamentaciones, un libro bien triste. Las profecías, si usted estudia la vida de Jeremías, él vivió una vida difícil. Por eso es que él dice en el capítulo 20, yo ya no quiero predicar. Yo ya no quiero hablar de Dios. Porque lo más que hablo de Dios, lo más peor que va mi vida. Lo más que yo confieso a Dios, lo más problemas que me vienen. Lo más que me pegan en la cara. Lo más que me ponen en la cárcel. Lo más que me rompen mi barba. Por eso él dice, yo ya no quería predicar más. La palabra de Dios ardía en mis huesos como fuego y no pude contenerlo. Porque así es la palabra de Dios. Aunque hay problemas, aunque hay dificultades, cuando el fuego está ardiendo en la vida de una persona, uno no lo puede contener y uno tiene que declarar la verdad de Cristo. Y Jeremías dice, yo empecé a declarar y él declaró esa profecía. ¿Y sabe qué? Dios cumple todo lo que Él habla. Hablábamos la semana pasada. No me digas que Dios no lo puede hacer. Lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Aunque tome tiempo, aunque se tarde, Él lo va a hacer. ¿Y sabe qué? Dios lo hizo. Y Dios hizo que se cumpliera la palabra de su profeta Jeremías. Esdras capítulo 1, miramos algo bien interesante. Miramos que Dios empieza a mover el corazón de un rey. Después, al tiempo exacto de 70 años, Dios mueve al rey Ciro a que él deje, escuche esa parte, de que un reino que había tomado un pueblo esclavo, de que ese rey suelte a ese pueblo a que regrese a su tierra, es un milagro. Porque muchos no lo hacen porque dicen, si lo soltamos, ellos se harán fuertes y van a pelear con nosotros.
sino muchos lo hacen para obtener poder. Más, de acuerdo a la profecía de Isaías, 100 años antes, en Isaías capítulo 45, él había dicho que Dios, él va a levantar a su siervo, y él dice el nombre, a su siervo Ciro, que él va a ser el que va a traer libertad a su pueblo. Y de acuerdo a los estudiantes de la Biblia, a los teólogos, ellos dicen que Ciro, él sabía de esa profecía porque Daniel, que él estaba ahí en su administración, Daniel se la había enseñado. Que tú eres el hombre que Dios va a usar para que el pueblo regrese a su tierra. Y sabe que Dios fue el que movió el corazón de Ciro. Y él dice: yo hago un edicto que ellos puedan regresar. Y todo lo que se tomó del templo de ellos, que fue destruido, lo que se tomó del templo, el oro, los vasos, los platos, todo, regrésenselo a ellos para que ellos se lo puedan llevar. Y toda la gente de mi reino, cuanto más pueda, escuche eso, denle dinero a ellos, denle lo que ellos necesiten para su jornada a su tierra. O sea, no nomás ellos van a regresar, pero van a regresar con todo lo que se tomó del templo y con ayuda financiera de la gente en el país en el cual estaban viviendo. No me diga que Dios no hace los milagros, no me diga que Dios no hace cosas increíbles. Pero dice el capítulo 1 de Esdras, del versículo 5, que Dios empezó a mover el corazón de los levitas, el corazón de los sacerdotes, para levantarse y ir a construir el templo una vez más, de regresar a su tierra después de 70 años en cautiverio. El Dios no fue el hombre, fue Dios el que movió el corazón de su pueblo. Fue Dios el que movió el corazón de un rey. No fue el rey, fue Dios. Diga conmigo, fue Dios. Fue Dios el que movió el corazón. Y ellos regresan. El capítulo 2 nos da la lista de todos aquellos que regresaron. Y llegamos al capítulo 3, donde ellos han llegado. Ahora, esto es 90 años antes de que llegara Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén. Él no iba a llegar por más de 90 años. Pero llega el primer grupo. Esdras tampoco todavía no había llegado. Él iba a llegar un tiempo después. Más, llega un grupo que Dios había escogido para que fueran los que iban a poner la fundación de este templo. Y ellos llegan, el capítulo les dice, ellos llegan felices, gozosos, porque no nomás han mirado un milagro de Dios, pero porque ahora, después de 70 años, los que eran jóvenes cuando fueron tomados en cautiverio, ahora estaban regresando como ancianos. Y aquellos que habían nacido en cautiverio, ahora habían llegado, ¿para qué? Ahora habían llegado para hacer un trabajo que Dios quería que se hiciera. Y ellos, la parte increíble es que ellos toman la madera, toman todo lo necesario, y ellos ponen la fundación de un templo nuevo. Y al ellos poner la fundación de un templo nuevo, los ancianos que ellos vieron el templo de Salomón, es un grandeza antes de que fuera tumbado. Al ellos mirar una fundación nueva que se ponía, empezaron a llorar. No a llorar. Yo siempre pensé por muchos años que ellos lloraban porque el templo era menor que el otro. Pero no, si usted lee la Biblia, el templo todavía no había sido construido. Era nomás la fundación. Pero ellos lloraban porque ellos dijeron: wow, mi Dios es bueno. Que yo miré el templo viejo. Yo miré cómo tomaron las paredes, cómo tomaron todo. Y ahora Dios me ha permitido, aún en mi edad viejita, poder venir y ser parte de una nueva fundación. Escúcheme, iglesia. Usted que nació cuando había un mover de Dios antiguo, Dios ahora se lo ha permitido ser parte de una nueva fundación.
El mismo Dios por una nueva fundación. El mismo Dios por un nuevo mover. Porque su gloria es nueva cada día. Los ancianos lloraban porque la fundación se estaba poniendo. Los jóvenes estaban felices. Ellos no habían mirado el templo viejo, mas ellos sabían que algo nuevo estaba empezando. Algo nuevo estaba empezando. Sino los ancianos lloraban, los jóvenes gritaban. Y nadie podía distinguir si había grito o había llanto, porque era fuerte los dos. Dios mostrando un mover en dos generaciones diferentes. Igual como aquí. Hay generaciones diferentes aquí. Hay ancianos, hay adultos, hay jóvenes y hay niños. Miramos generación tras generación, más una fundación nueva. El pastor que Dios nos permitió tener hizo una fundación nueva. Y sabe que igual como el capítulo 3, empezaron a edificar, empezaron a adorar a Dios. Mas algo pasó en el capítulo 4. Los samaritanos que vivían en esa tierra, los samaritanos era una mezcla de gentil y judío. Hoy en día es como si usted es mexicano y se casa con una gente de otra raza. Y al ellos casarse, los hijos que nacieron eran samaritanos. Era una mezcla. Los judíos no lo querían. Los gentiles decían, me da lo mismo. Pero los judíos no amaban a los samaritanos. Y ellos llegan hacia los levitas, hacia el grupo que había llegado a construir. Y ellos dicen, permítenos ayudarte. Permítenos ayudarte a construir. Mas ellos dijeron, no, lo que Dios nos ha mandado a hacer, nosotros lo vamos a hacer. Y eso causó que ellos se sintieran, que a lo mejor eran sensibles, se sintieran, y ¿sabe qué? Ellos empezaron a intimidarlos, empezaron a atemorizarlos y empezaron a frustrarlos al punto de que ellos escriben una carta al rey Artaxerxes, que era el rey de Persia. Y ellos dijeron, los judíos han llegado y están construyendo un templo. Si permites que eso siga, ellos lo van a hacer. Si miras la historia de este pueblo de Israel, ellos han tenido reyes poderosos. Ellos sirven a su Dios. Si ellos construyen ese templo, ¿sabe qué va a pasar? Ellos no te van a dar taxis. Ellos no se van a hincar delante de ti. Sino no permitas que ellos acaben de hacer eso. Se levantó una oposición. El rey lee esa carta. El rey se mete a los archivos y mira que sí, ellos han tenido reyes poderosos: David, Saúl, Salomón, y aún más la lista en primera y segunda de Crónicas. Sino este rey dice, díganles que paren de edificar. Se levantó una oposición y ellos tuvieron que parar, porque llegaron los samaritanos con armas y los hicieron parar. Y se paró por 15 años. Se paró eso. Y eso nos lleva al texto de esta tarde o de esta mañana. El texto siendo que por 15 años aquellos que habían puesto la fundación la pusieron, mas se levantó oposición para frustrar, para intimidar y para atemorizar. Y por esa razón pararon, porque había oposición política, oposición del gobierno. Dijeron, para de hacer eso, ya no lo hagas. Y 15 años no hicieron nada. Más en ese tiempo el pueblo se acostumbró a ya no buscar de Dios. O si usted lee en su casa el libro de Ageo, el capítulo 1, Dios empieza a levantar a dos profetas al mismo tiempo, a Ageo y a Zacarías. Y él les da una palabra y él les dice, háblale a mi pueblo que se levante a reedificar una vez más. Y sabe que Ageo, él empieza a hablar. Ageo, el capítulo 1, de versículos 2 en adelante, él dice, pueblo, tú te acostumbraste a nomás comer, a nomás vivir en tu casa grande, mas el templo de Dios, la fundación ahí está, mas nada ha sido levantado.
Dios hoy te está diciendo que te levantes, tomes tus armas, tomes tus utensilios y empieza a edificar la casa de Jehová una vez más. El tiempo de que te quedes sentado llegó a tu fin, Israel. El tiempo de que te acostumbres nomás a vivir para ti, a salir de viaje con tu familia, a nomás preocuparte de ti mismo, ha llegado a tu fin. ¿Y sabe qué? Algo empezó. Dios empezó a usar a Ageo y Zacarías. Empezaron a traer un mensaje en un tiempo donde había opresión política, donde había un edicto. No puedes hacer nada en la casa de Dios. No puedes levantar nada en la casa de Dios. Pero ellos, por eso el versículo 1 dice, por eso yo dije que lo repitieran. Ellos estaban debajo del nombre de Dios. Ellos habían sido motivados, impulsados, no por sí mismos, no por lo que miraron, pero por una palabra que Dios les había dado. Dile a mi pueblo. Y se levantaron y dijeron al pueblo: es tiempo de edificar una vez más. Yo sé que hay una ley. Yo sé que han dicho no hagas nada. Yo sé que hay miedo. Yo sé que hay una frustración ahorita. Yo sé que hay todo eso. Más Dios está diciendo: levántate, es tiempo de trabajar. Es tiempo de edificar el templo de Dios. ¿Y sabe qué? El capítulo 5, el versículo 2 dice: entonces se levantaron Zorobabel y Jesúa y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Sino algo pasó. Cuando uno predica la palabra de Dios, algo empieza a arder en la parte interior de la gente que de verdad busca a Dios. Algo empieza a arder. Y ese ardor, esa motivación de Dios en Zorobabel y Jesúa causó que con toda la oposición ellos se levantaran y empezaron a reedificar una vez más. Y miramos que cuando ellos empiezan a hacerlo, viene Tetanai, que era el gobernador de toda esa área, un hombre político, y él viene con su administración y dice: hey, me acaban de decir que ustedes han empezado otra vez a edificar este templo. ¿Quién les dijo que ustedes pueden construir otra vez? ¿Quién les dio el permiso? ¿Quién les dio la autoridad? Escuche, sígueme, iglesia, ya vamos a cerrar. ¿Quién te dio la autoridad? ¿Quién te dio el permiso? Ahora, el escritor dice en el próximo versículo: y ellos le dieron el nombre de aquel que les dio la autoridad para hacerlo, y los nombres de aquellos que estaban trabajando. Más, después de Tenai hablar con ellos, él hace una carta al rey Dario y dice: rey, hay un problema aquí en esta área. Este pueblo ha empezado a construir lo que ellos llaman un templo para su Dios, para el Dios que está en el cielo. Ahora, de acuerdo a lo que ellos me han dicho, escucha esa parte. El capítulo 5, versículo 8 dice: yo les pregunté, díganme el nombre de quién les dio la autoridad para hacer esto. El versículo 11 dice: el nombre que ellos me dieron fue el nombre del Dios de Israel, el nombre de Dios del cielo. Él nos dio la autoridad para empezar a construir una vez más. Y él, escucha esa parte, se pone más mejor. Luego él dice: ellos dijeron que ese Dios les ha dado la autoridad para construir, y que por causa de su pecado Dios los llevó en cautiverio por 70 años más. Ahora ellos han regresado, y ellos dicen que ellos tienen la autoridad, no nomás de Dios, pero también de un rey que les dio el permiso para construir. Sino yo, como gobernador, yo le digo: rey, busque en su archivo para ver si esto es verdad. Y entramos al capítulo 6. Y el rey Dario, él manda, y van a buscar, mas no encuentran nada, sino cambian su búsqueda a otra ciudad.
Y en una ciudad, en una casa de libros, hay un libro del rey Ciro, que él había dejado que ese pueblo regresara a su tierra a construir al templo a su Dios. Y el rey Dario miró eso y Dios movió su corazón y dijo, y luego él escribe esta carta a Tetnai, el gobernador, diciendo: después de buscar en los archivos para ver si esto era verdad sobre este pueblo, hemos encontrado que sí, que ellos tienen la autoridad, ellos tienen el derecho de reconstruir una vez más. Pero como rey, yo hago este edicto, que se le provee a ellos todo lo que ellos necesiten del dinero mío. Imagínense esa parte. El rey Dario dice que todo lo que ellos van a necesitar para edificar, que lo agarren de mi dinero, del dinero del rey. Que nunca, que no les falte nada, que todo lo que ellos necesiten, sea dinero, sea animales para ofrecer como sacrificio, todo lo que ellos necesiten, déselo. Y él dice al final del capítulo 6, para asegurarme de que todo se haga, yo hago este edicto, Tetnai, que si ellos no reciben todo lo que yo he dicho, usted y su administración, todos serán colgados. Ahora, yo hablaba con mi esposa. Esa palabra colgado no significa así nomás, no. Esa palabra colgado es una palabra grave. Significa matar a la persona, cortarla por el medio, sacar todo por fuera y colgar ese cuerpo de un palo enfrente de su propia casa. Eso significa colgar. Sino el rey estaba diciendo: si este pueblo no recibe todo lo que ellos necesitan, tú, tu familia, tu administración, eso será su destino. ¿Y sabe qué pasa? La Biblia dice, y Tetnai y la administración se aseguraron que ellos recibieran todo lo que ellos necesitaban. Todo. Y nunca les faltó nada. ¿Qué vengo yo a decirle con este mensaje esta mañana, iglesia? Que todo esto pasó ¿cuándo? El segundo año del rey Dario. Como iglesia estamos en el segundo año juntos. El segundo año. Y al yo leer este pasaje era como si algo brincó. Porque eso pasa cuando uno lee la Biblia. Hay veces que Dios habla y las palabras como que saltan. Y Dios me dijo: ese es el año para reedificar. Va a haber oposición, mas vas a mirar mi gloria en todo. Escuche lo que estoy diciendo. Vas a mirar mi gloria en todo, iglesia, dice el Señor. Mas yo voy a levantar en medio de ustedes hombres como Ageo y Zacarías, que van a traer mensajes para motivar al pueblo a hacer el trabajo. No le tengas miedo a las leyes que se van a levantar este año. No le tengas miedo a los edictos que dicen: cierra la iglesia, ya no te juntes. No hagas eso. No le tengas miedo. ¿Y por qué? ¿Quién nos ha dado la autoridad? ¿El pastor Núñez? No. ¿Otro hermano? No. Dios nos está diciendo: yo los estoy llamando a reedificar el templo una vez más, a restaurar el culto a Dios una vez más. La fundación se puso años atrás, pero paró. Hubo oposición. Pero ahora Dios está diciendo: ese es el año, como dijimos el año pasado, para trabajar. Para ya no nomás sentarte ya se terminó, ¡fum!, volé. No, el año vamos a confesar el evangelio. Vamos a salir, vamos a declarar la verdad. El tiempo de nomás sentarnos, como el pueblo cayó en un buen tiempo, llegó a su fin. Dios va a levantar a predicadores en esta iglesia. Él va a dar mensajes para motivar al pueblo. Cuando Dios hable, no te enojes. Cuando Dios hable, no corras. Cuando Dios hable, sé obediente a lo que Él te está diciendo. Porque todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. El tiempo para reedificar, para reconstruir, para terminar el trabajo ha llegado. ¿Y sabe qué? En 6 años ellos terminaron el templo. Lo terminaron en el periodo del rey Dario. Por 15 años no hicieron nada, pero al segundo año del rey Dario
terminaron todo. Empezó el trabajo y terminaron en 6 años lo que ellos habían esperado por más de 15. ¿Y sabe qué? Lo que le tomó a una generación muchos años para lograr, pues ellos lo vamos a mirar en un periodo más corto, porque vamos a mirar un mover de Dios acelerado en esos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso y yo creo que se pongan de pie en esta mañana. Aleluya.